gracias. ¿Ya comió usted, viejo? ¿Quién mandó la ayuda, ya? El hijo del Chapo, viejo, los hijos del Chapo y el Chaparrito. Ahorita hablamos, ¿no? Gracias. Estamos para cualquier cosa que se ofrezca. Sale. Gracias. Sorpresivamente, en las últimas horas ha comenzado a circular este video en Culiacán principalmente. Se trata de la entrega de alimentos afuera de un hospital en esa ciudad. Alimentos presuntamente entregados por el hijo del Chapo Guzmán. Internautas, la gente que ha estado compartiendo este material, asegura que fue grabado afuera de la zona de urgencias del Hospital General de Culiacán. Ahí si usted ve a una familia que se ocupe de ayuda o algo, ahí apunta un número y lo marca. Y el tema china necesitada. Que no tenga recursos. También su hija. Gracias, mejor. Venga. Hugo. No, gracias. ¿Alguien más? 6, 7, 2. ¿Cómo la veo? ¿Ya está bien lo que están haciendo? Muy bien, oiga. ¿Cómo lo ve? Muy bien. Y aquí son muchos políticos La estatales. verdad, oiga, el gobierno no apoya como otra gente. Hombre, muchachos, se van a ir a Esto lo grabo. Gracias. ¿Ya comió usted, viejo? ¿Quién mandó la ayuda, ya? El hijo del Chapo, viejo, los hijos del Chapo y el Chaparrito. Ahorita hablamos, ¿no? Gracias. Estamos para cualquier cosa que se ofrezca. Sale. No es la primera vez que ocurren este tipo de cosas. Estamos viendo en pantalla parte de lo que estuvieron obsequiando en las últimas horas. Llevan las iniciales JGL, Joaquín Guzmán Loera. Coinciden y afirman que, bueno, se tratan de tortas. No es la primera vez que ocurre esto. Los protagonistas, de hecho, no suelen ser investigados por este tipo de acciones. Te he traído en este canal varios videos, estás viendo imágenes miniaturas de cuando te he hablado sobre el reparto de despensas, de alimentos por parte de grupos delictivos. No los investigan. Los motivos, según han dicho, es que, pues, para empezar, el obsequiar cosas no se trata de actos fuera de la ley. Pero tengo que hacer una acotación. El hecho de que un grupo delictivo regale algo no quiere decir que entonces deja de ser un grupo delictivo. Es condenable el hecho de la participación como delincuente en actos de la delincuencia organizada. Pero bueno, no investigan las autoridades este tipo de acontecimientos. Y también porque no están interesadas o no están dispuestas o no les preocupan estos hechos. Estos casos los hemos registrado en diversos estados, te los he traído en este canal, en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, en el Estado de México, en Tamaulipas, en Veracruz y en Chihuahua. Al menos en estas entidades. De todos los casos, solamente en el estado de Chihuahua procedieron las autoridades, la policía estatal, para acudir al punto de entrega de unas despensas que, por cierto, llevaban la imagen de Bin Laden. Pero la autoridad llegó tarde, se enteró tarde de la repartición y obviamente llegó cuando ya no había absolutamente nada dándose allí. El mismo presidente de la República se ha pronunciado sobre el tema del reparto de alimentos, del reparto de despensas. Ha equiparado el regalo de despensas con lo que hacen, bueno, esto que hace la delincuencia organizada lo ha equiparado con lo que hacen los políticos. Bueno, él dice los políticos de la oposición. Y ha hecho el llamado a los ciudadanos a no ceder, a no dejarse convencer por quienes hacen este tipo de obsequios. La entrega de alimentos coincide en el marco del segundo informe de gobierno del presidente de la República. En el último año, del primer año, el correspondiente al segundo año, del 1 de septiembre del año pasado a la fecha, han ocurrido muchas cosas.
en torno del gobierno federal y la delincuencia organizada y el combate a la delincuencia organizada. Por ejemplo, el 17 de octubre hubo un operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, pero fue puesto en libertad ante la posible reacción violenta de los delincuentes. Que se liberó al hijo de Guzmán Loera, pues sí, yo tomé la decisión, porque no quise de que perdieran la vida cientos de personas. El 4 de noviembre, un grupo de sicarios masacró a 12 integrantes de la familia Levarón y Langford, 3 mujeres y 9 niños en la zona limítrofe de Chihuahua con Sonora. 29 de marzo del 2020 fue el día del cumpleaños de Ovidio Guzmán. López Obrador iba en gira por Sonora. En su paso por Badiraguato se detuvo para saludar a la mamá del Chapo Guzmán. Que le vaya muy bien. Y el 26 de junio, presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación atentaron en contra del jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Estos son algunos de los eventos de alto impacto o relevantes que han ocurrido en este último año. En el segundo informe, hoy, el presidente de México ha dicho respecto en el tema de seguridad que han logrado la disminución de la mayoría o de casi todos los delitos, una disminución del 30%, comparado con el año anterior, con las excepciones de los delitos de homicidio doloso y de la extorsión. Y además agradeció la labor de las Fuerzas Armadas, pues para combatir la violencia. Veamos lo que dijo hace unas horas de este 1 de septiembre. Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público colectivo, menos robo en transporte público individual, menos robo a negocios y menos robo a casas habitación. En todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30% en promedio. Solo han aumentado 2 delitos, homicidio doloso y extorsión, en 7.9 y 12.7% respectivamente, vinculados estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada. Los contrastes, mientras en Palacio Nacional se habla del combate a la inseguridad y de la dificultad para frenar los homicidios dolosos o la extorsión, en otro punto del país están regalando alimentos, personas vinculadas justo con la delincuencia organizada. Recordaremos, el año pasado hubo récord en homicidios dolosos desde que se tiene registro en México, y para este año, con la cifra que acaba de dar el presidente de la República de que hay un incremento en los homicidios dolosos, de seguir esta tendencia, pues tendremos nuevamente un número histórico, un número nunca antes visto de este delito. Parte de las causas que ha sido señalado como un logro también ha sido la detención del Marro, el líder del cártel Santa Rosa de Lima, quien por cierto violentó el estado de Guanajuato con sus disputas con otro grupo delictivo. Sin embargo, aún con la detención, Guanajuato sigue siendo el primer lugar en homicidios dolosos. Sí, disminuyó el número de homicidios dolosos, pero aún así se encuentran pues con cifras bastante elevadas comparados con el resto de las entidades. Esto es lo que está ocurriendo en México en este momento, y aquí estaré informando, dando seguimiento puntualmente a los temas relevantes. En este caso ha tocado seguridad, que sabemos que es una labor no nada más del presidente, sino también de los gobernadores, de los alcaldes, de los ciudadanos. Hoy tocó hablar del gobierno federal, obviamente por la fecha, pero el problema justo de seguridad requiere también que sea atendido de diversas aristas, no nada más del combate frontal a la delincuencia, sino también de mejor educación, mayor bienestar, mejor acceso
a empleos y sobre todo empleos bien remunerados, entre otras muchas cosas. Para esto justo está este canal, para informarte oportunamente de ello. Así que la invitación, suscríbete aquí a este canal. También sígueme en el resto de las redes sociales, boletines informativos todos los días en tu correo electrónico. ¿Cómo? En la descripción de este video encontrarás el link. Basta con que escribas tu nombre y me dejes tu correo electrónico y estarás recibiendo información todas las mañanas. Gracias nuevamente por ver este video hasta el final y no olvides reventar el botón de like. Nos vemos al rato, 11:30 de la noche en el Caporal Nocturno.